Okay, good morning, everyone. Can you hear me? Good morning. Can you hear me, please? Confirm if you hear me. ¿Me escuchan? Good morning. Can you hear me? ¿Escuchan? Buenos días. ¿Me escuchan? Good morning. Can you hear me? Buenos días. ¿Me escuchan? Good morning, Morning, teacher. Yes. Okay. Thank you. Thank you, and welcome to this session. Thanks for your participation and attendance to the class. Welcome to this new session for today. We'll have three major parts for today's class. The first part of the class will be about the vocabulary that you have on Unit 3.1 that has to do with containers and contents. We'll see a couple of exercises to practice this. The second part of the class will be a grammar point about gerunds and infinitives. This is also on Unit 3.1. And we'll do some exercises to practice and try to clarify different questions about this. And finally, we'll address about the third term start, some important aspects about the model and things that have to do with the final exam. Bueno, entonces, darles la bienvenida a la sesión de hoy, 29 de julio del 2023, siendo las 11:33, dimos por inicio nuestra sesión, la cual tiene tres partes fundamentales. Inicialmente vamos a hacer un trabajo de vocabulario de la unidad que estamos trabajando esta semana, unidad 3.1, tiene que ver con comida y contenedores, entonces vamos a mirar un poquito esa parte. La segunda parte es ya de gramática. Vamos a trabajar el tema de esta semana que tiene que ver con gerunds and infinitives, gerundios e infinitivos. Vamos a revisar de qué trata el tema y vamos a hacer unos ejercicios, bueno, un ejercicio para poder trabajar esto. Y la última parte de la clase va a ser acerca del examen final. Bueno, unas recomendaciones para el tercer corte, recordatorios semanales y unos tips para nuestro examen final que tendremos el 26 de agosto. Okay, so let's start with the first part of the class. Is this exercise? Let me share it for you. Okay, so there is the exercise. Thank you, Valentina, no problem. Let's go with the exercise. You click on the exercise, please, and you'll see these two exercises, okay? The first is food and containers. The first exercise is to choose the odd one out, okay? Odd one out is like escoger la que no corresponde. So number one, you have to choose which is the incorrect, which is the odd one out, okay? And you choose or this or this or this or this one of the options, of course, only one. Esta solo es una que tenemos que escoger. The second is to sort and write the words. We're going to unscramble, yes, this according to the picture. So you take a look at the picture and you see what happens in there, what is happening, and you write according to here. For example, in here we have this, and we have box, so we write box of, and the food in this case is X. Okay, so sort and write the words. Okay, you unscramble them and you write them in here. Okay, when you finish, you go here, click here, check my answers, and you send a screenshot to the chat for participation. Okay, so we'll have 5 minutes to do the exercise. Okay, 5 minutes. I'll be right back. 5 minuticos, ya vuelvo.
Okay, time is up. So let's see if you could do the exercise. If you want to participate, raise your hand and read the option. El que quiera participar, pues levanta la mano y dice cuál es la opción correcta. ¿Listo? Entonces, ¿alguien quiere participar? Recuerde que hay puntos de participación y bonificación. Okay, anybody please wants to participate? A ver quién se anima. Es leer nomás la opción, por favor. Bueno, entonces voy a llamar a alguien al azar para que me colabore porque pues no puedo quedarme acá hablando solo yo. Entonces voy a llamar a alguien que no participe, pues lo tomo como inasistencia, ¿listo? Entonces vamos a llamar acá al azar a Miguel Forero. Miguel, ¿escucha? Hello, teacher. Sí. Yes. Hello, Miguel. Okay, Miguel, please, number one. Number one is esto. ¿Sí? ¿Sí? Okay, listo, ya miramos entonces. Thank you, Miguel. A ver si alguien lo quiere hacer sin tener que yo llamar, que lo haga voluntariamente. Okay, excellent. Let's go with un segundito. Bueno, entonces vamos con la segunda. Entonces, a back off. ¿Alguien quiere participar o llamo a alguien? Bueno, entonces llamamos a alguien acá al azar. A ver, vamos con Camacho Blanca. Blanca, please. Are you there? ¿Está por ahí? Camacho Blanca. Blanca Camacho. Bueno, entonces acá yo coloco como en asistencia. Listo. Seguimos con segundo. Por acá alguien levantó la mano. ¿Qué chiquillo? Yes, chiquillo. Lisette. Yes, please. Sí, Lisette, ¿estás levantando la mano? ¿Vas a participar? Bueno, entonces vamos con Paola Correa. Yes, Paola. Number two. Good morning, teacher. Cup of coffee. Listo, entonces acá cambiamos por coffee. Vamos con la segunda. ¿Listo? Segunda. Ramírez, Hernández, Laura. Yes, Laura. A bag of sweets. Fruit. Listo. Okay, thank you. Thank you, Laura. Let's go with number three. ¿Alguien la tiene? A ver qué, entonces acá me corrigieron, me dijeron a bag of water, le están corrigiendo quién fue. Lisette, entonces la vamos a corregir acá. Listo, number three. La número 3. Bueno, entonces llamamos a alguien. No sé por qué están tan callados hoy, chicos. Estamos participando. Recuerden que eso tiene una bonificación, la nota. Entonces, si no quieren, nos toca a la mala escoger a alguien.
No me gusta, pero pues hagámoslo porque no quieren decir nada. Vamos con la número 3. Let's go with, a ver, por aquí. Vamos con Castellanos Andrés. Castellanos, are you there? ¿Está por ahí? Andrés, si no, pues... No, Hola, profe. Lisette, Profe, sí, Andrés. Número 3. profe, es que estoy manejando en 5 minutos llegando al trabajo, ya veo que, profe, qué pena. No lo Escuchando entendí. la clase, nada. Estoy manejando, profe, para el trabajo. En 5 minutos llegué. Ya participo, profe. Ya. Bueno, entonces, ¿quién nos colabora con la tercera? Porque si no, me va a tocar tomar medidas drásticas, porque ¿qué hacemos? Mire, no quieren participar, no quieren decir nada, están todos callados, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, vamos con Correa Paola. Sí, Paola. Profe, permítame. Perdóneme, estamos verificando es como las palabras que hay debajo de las imágenes, ¿verdad? No, señora, acá es que escoger la que no corresponde a lo que nos están diciendo acá. Entonces, a cup of. Entonces, ¿cuál de Es estas una taza palabras? de... Sí, entonces, por ejemplo, aquí, bueno, le voy a hacer esta primera, sería bananas. Que pues yo no digo una taza de bananas, no puedo decir eso. Acá, bag of water, una bolsa de agua, pues no puedo decir eso. Entonces, hay que escoger la que no corresponde a la categoría. Ok. Sí, creo que estaba diciendo como mal. Bueno, entonces miremos a ver si alguien ya la tiene. Thank you, Paola. Villarraga. Good morning, teacher. Good morning. Good morning. A glass of milk. Listo, entonces vamos a escoger acá milk. Thank you, Edith. Let's go with the next. Podemos hacer cualquiera entonces si de pronto no quieren hacer en orden. A ver si se animan a participar más. Entonces, let's go with Lisette. Lisette, yes. Lisette, no te escuchamos. No, Lisette, tú revisa tu micrófono a ver si está funcionando o no. Bueno, entonces vamos con let's go with Villarraga. Yes, Edith. Go ahead, please. 6 a box of chocolates. A box of chocolates. Listo. Chocolates. Okay. Thank you, Edith. Okay, number 5 or number 3. A ver, ¿cuál quieren hacer? No olviden también que pueden ver pantallas del ejercicio hecho para poder también ganar puntos. Profe, hola, ¿ya me escucha? Ahora sí, ok, yes. Excelente, Lisette. Ahora sí, ¿cuál quieren hacer? Hablando sola. Yo, pero ¿por qué no me escucha? Ok, teacher. Vale. Ok. Tenemos La tercera sería vale. orange with. Listo, espérame un segundo. A bowl of. ¿Cuál de las tres? ¿Las 4? Soup, salad, noodles or orange juice? Orange with. Orange juice, no sé cómo se pronuncia. Juice. De arriba. Juice. Yes. Orange juice. Okay, thank you, Lisette. Let's go with number 5. Vamos con la número 5. Profe, la 4 está mala. Es apples o apples, no sé cómo se pronuncia. Apples. 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 Okay, excelente. Andrea.
Sí, cuéntame. Hello, teacher. De 5 sería. A ver, Ajá. Bottle Pears? of pears. Se pronuncia como pears. Bueno, listo. Thank you very much, Andrea. Let's go with this one. Vamos a ver si acá pudieron descubrir cuáles las palabras que están aquí. Andrea, ¿quieres decir alguna otra, Andrea? ¿O fue que no bajé tu mano? Yes, teacher. Cajita, ¿sí? De la imagen de abajo. Ajá. Yes, yes. Sería cup of coffee. Ok. Ujú. Okay, excellent. Andrea, let's go with Ramirez Laura. Yes, Laura. Okay, Laura. Ujú. Pero Puedes lags hacer la of que tú quieras. La 3, si no tienes la 3, la que tú tengas o quieras. no mentiras. No, la tercera, lags of milk. Okay, glass of milk. Ujú. Excellent. Okay, perfect. Let's go with number 4. Wants to do it. Okay, let's go with Edith. Edith, number 4. Yes, Edith. ¿Me escuchan, teacher? Yes, yes, yes. Bag of pear. Pear. Pears. This sería bag of. You pronounce pears. Bag of pears. Mhm. Okay, thank you. Let's go with Lisette. Lisette, yes, go ahead. Sería bottle of water. You pronounce bottle. Bottle of water. Okay. Bottle of water. Okay, excellent. Thank you, Lisette. Let's go with Andrea. Yes, Andrea. Bowl of fruit. Sí, fruit. So you pronounce fruit, yes. Bowl of fruit. Thank you. Andrea, and the final, la última, a ver, ¿quién se anima por acá? Edith. Yes, Edith. Thank you. Box of orange. In this case, you pronounce oranges. Aquí vas a pronunciar plural, entonces pronuncias oranges. 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 Ok. Box of oranges. Bueno, vamos a mirar entonces a ver cómo queda. Sí, cuéntame. Ok, es que arriba la cesta es donde dice chocolate, chicken, no es Es chicken. chocolate. Vamos a Ajá. corregir acá. Well, let's see if it's correct. Ahora sí corrijamos, miremos a ver. And everything is perfect. Very good. We completed the exercise. Thank you for those who participated. Gracias a los que participaron. Bueno, entonces acá estamos trabajando el tema de food and containers. Aquí podemos también revisar este tema en el ebook que dice Stop Forgetting. Find some information about this. Acá tenemos información también sobre este contents and containers. We'll find, for example, box. So we have bag, bottle, bowl, box, can, carton, container, cup, glass, jar, jug, pack, roll, spray can, stick, top, tube. Entonces aquí tenemos diferentes contenedores o contenidos para la comida. ¿Listo? Entonces acá estamos trabajando en la unidad 3.1 para que lo puedan también revisar con calma. Well, let's go with the second part of the class, and the second part is the grammar point. We are going to talk about
this is the topic that we're working today and has to do with gerunds and infinitives, okay? For this, we'll start with the gerunds. Entonces, el tema gramatical que vamos a trabajar hoy tiene que ver con algo que llamamos gerundios e infinitivos. Para mirar esto de gerundios e infinitivos, gerunds and infinitives, primero vamos a empezar explicando qué es eso de un gerundio. Entonces, resulta que los gerundios, nosotros cómo los formamos, pues fácilmente a los verbos les vamos a colocar algo acá que es el ing. Entonces el gerundio se forma colocándole ing a los verbos en inglés o el famoso ando endo en español. Pero acá en inglés, no, en este caso no lo vamos a traducir como ando endo para estos casos. ¿Listo? Y ya vamos a ir mirando cómo funciona eso. O sea, acá simplemente lo tomamos con jugar, playing, giving, dar, studying, estudiar, swimming, nadar, collecting, recolectar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en español lo traducimos como are o er, dependiendo de la terminación del verbo, pero en inglés sí le debemos colocar el ing. No lo traducimos como ando, vendo en este caso en español. Gerunds use. Bueno, let's see what are the uses of the gerund. Entonces, vamos a mirar diferentes usos para el gerundio. Lo primero es este. As the subject or object of a sentence. Entonces resulta que cuando nosotros tenemos un verbo como sujeto o como objeto de una oración, decimos que le debemos agregar a ese verbo ing, ¿listo? O la forma del gerundio, gerund form. For example, collecting flowers is my hobby. Entonces, aquí que estamos viendo que en este caso el verbo collect, que es recolectar, está con ing. ¿Por qué? Porque comienza como el sujeto de una oración. Entonces, los verbos que comienzan como sujeto van a tener el ing, ¿sí? Por ejemplo, si digo escribir es difícil, entonces write, ese write le vamos a colocar ing. Entonces, writing es difficult, ¿cierto? Entonces, ahí le vamos a colocar el ing a los verbos cuando iniciamos una oración o como sujeto de una oración. ¿Listo? También lo podemos utilizar como objeto, pero en el caso de que cuando es un objeto, debe trabajar con un verbo específico. Entonces, ustedes acá ven en el ejemplo, I like collecting flowers. Acá este primer verbo que es like y el segundo que es collect es el que está tomando la forma del ing. Entonces, el que se afecta es el segundo verbo, no el primero. El primero está en el tiempo normal, presente, pasado, futuro, pero el segundo verbo sí se va a afectar con la forma del gerundio. Pero resulta que no siempre va a ser con ing. A veces el verbo puede terminar sin el ing, collect, o puede tener antes de eso un to. En este caso, le vamos a colocar ing porque este verbo like trabaja con gerundio. Entonces, hay verbos que trabajan con gerundio, como el que vemos de like. Hay otros verbos que trabajan con infinitivo, que los vamos a ver ahorita más adelante. Y hay verbos que no trabajan ni con uno ni con otro, o que trabajan con ambos. Entonces, vean que ahí tiene un poco de matices este tema. El tema es un poquito complicado. Vamos a tratar de verlo desde una perspectiva la más fácil del mundo, pero tiene muchas cositas ahí, detalles que poco a poco pues, ustedes tendrán que ir revisando. Entonces, como les digo, puede tener el verbo, puede trabajar con gerundio, o puede trabajar con infinitivo, o puede trabajar con ambos, o puede trabajar con ninguno. ¿Listo? Entonces están esas cuatro opciones ahí. En este caso, este verbo like sí trabaja con el gerundio, por eso le colocamos ing en el verbo collect. Esto entonces en el primero, este es digamos el primer uso. ¿Listo? As the subject or object of a sentence, como sujeto u objeto de una oración. Second, after prepositions. ¿Listo? Después de las preposiciones, también vamos a utilizar, o mejor, siempre vamos a utilizar el gerundio. ¿Listo? For example,
they are interested in studying archaeology. Vean que acá tenemos una preposición que es in. Entonces, como estamos diciendo, ellos están interesados en. Después de la preposición, vamos a utilizar ing en este caso. ¿Listo? Al verbo. They dream of becoming archaeologists. They dream of, vean que acá está el of, que es de. También vamos a utilizar el gerundio en ese caso. ¿Listo? Entonces, becoming. Entonces, siempre vamos después de las preposiciones a utilizar el ing. Number 3, they are crazy about discovering ancient cities. Entonces, vea que acá, lo mismo después de la preposición about, vamos a encontrar que debe tener ing. Y el último, they are tired of digging in the sand. Entonces, vea que they are tired of digging, lo mismo, después de la preposición, tenemos el verbo con ing. Entonces, conclusión, después de las preposiciones siempre vamos a encontrar los verbos con ing o forma gerundio, gerund form. There are other expressions like good at, bad at, keen on, bored with, fed up with, afraid of. Todas estas expresiones también vamos a utilizar. Cuando utilicemos un verbo, el verbo le vamos a colocar ing. Sí, some examples. Veamos un par de ejemplos con este good at y con afraid of. Entonces, por ejemplo, de mi write the sentence, voy a escribir las oraciones. Profe, Sí, déjame escribir los ejemplos y ya les hago, les resuelvo preguntas. Ok, entonces ya te resuelvo la duda, Lizeth. La primera oración tenemos acá, I'm good at playing soccer. Entonces estamos viendo acá la expresión good at, que es como en español, como bueno para. Entonces estamos viendo good at y acá tenemos nuestro verbo con ing. Entonces después de la preposición vamos a colocar el verbo con ing. I'm good at playing soccer. Soy bueno para jugar fútbol. Veamos este ejemplo de acá. I'm afraid of. Vean acá, of. Dice watching. En este caso, I'm afraid of watching snakes. Me da miedo ver serpientes o tengo miedo de ver serpientes. Entonces vean que el verbo también va a tener ing. ¿Listo? Entonces después de las preposiciones, nosotros vamos a utilizar el gerundio. Lizeth, ahora sí, ¿querías preguntarme algo? sí, profe. Digamos, acá me genera una duda, no sé si yo estoy mal entonces. Digamos, ¿ese ing solo se usa en las preposiciones o también en el verbo to be? O sea, en el pasado. ¿O estoy confundida? O sea, depende del tiempo. Acá no estamos analizando los tiempos. Digamos, acá esta oración está en presente. Todas las oraciones están en presente. Pero si estuviera en pasado, igual también aplica. O sea, lo que tenemos que mirar acá no es el tiempo, sino es la preposición. Si hay preposición, debemos colocar el verbo con ing, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, colocar esto en pasado. Yo puedo decir they were, estaban interesados, pero igual el verbo debe tener ing siempre. ¿Listo? Porque va después de una preposición. Yo puedo colocarlo en futuro. Ellos estarán en they will be interested. Entonces, independientemente de que el tiempo sea pasado, presente, futuro, etcétera, lo que importa es si hay preposición, entonces el verbo debe tener ing. ¿Listo? Ah, ok, listo. Listo, gracias, profe. Perfect. After specific verbs such as. Bueno, entonces aquí es donde comienza Cristo a padecer, diríamos, la expresión, porque pues es donde tenemos que aprendernos como los verbos específicos que trabajan con gerundio. Entonces, como vimos en el ejemplo al principio, este like trabaja con gerundio, por eso yo podría decir I like. El ejemplo que veíamos acá, collecting flowers, que era el primer ejemplo que vimos acá. Este de aquí.
Aquí, bueno, me fui muy para atrás. Entonces aquí. Vea, collecting flowers, entonces vemos que es el verbo like, pues trabaja con el ing. Entonces este es uno de los varios verbos que trabajan con el gerundio, pero hay muchos más como estamos viendo en la pantalla. Entonces we have like, hate, dislike, can't stand, man, look forward to, enjoy, prefer, fancy, feel like, start, stop, continue, begin, finish, quit, give up, practice, remember, forget, avoid, can't help. Entonces vean que son bastantes verbos. Entonces, digamos como para tratar de dar unos tips, porque pues son muchos verbos y uno pues no puede memorizárselos todos, digamos que entonces organicemos unos tips acá para los gerundios. Entonces el primer tip, after prepositions, entonces no olvidemos que después de las preposiciones, pues vamos a encontrar el gerundio. Second, bueno, otro tip que no les había dado, que aquí se los coloco de una vez, after phrasal verbs. Entonces esos phrasal verbs son verbos que componen como expresiones específicas. Entonces estos phrasal verbs, ya les doy un ejemplo. Incluso en la unidad que están ustedes trabajando encuentran unos phrasal verbs también aquí, que pues como para que también vayamos mirando el tema ahí, que es este, mira, phrasal verbs with take. Entonces acá por ejemplo tenemos esos phrasal verbs, take after, take along, etcétera. Bueno, hay varios y nos dan el significado. Entonces si yo utilizara uno de estos después de eso, si utilizo un verbo, el verbo va a tener ing. Ya miramos un ejemplo con ese phrasal verb. Y most verbs, ¿listo? Most verbs that imply hobbies, emotions, and time. Listo. Entonces aquí tenemos estos tres tips como para ir entendiendo un poquito estos gerundios, cómo funcionan. Entonces, the first tip, after prepositions, después de las preposiciones, siempre utilizamos, ya lo veíamos acá en estos ejemplos, after phrasal verbs. Entonces, por ejemplo, tenemos el phrasal verb give up, que es como renunciar sí, como renunciar más que todo. Entonces, voy a poner el ejemplo. Entonces, miren que acá en este ejemplo que estoy dando, el phrasal verb, que es un phrasal verb give up, que es como renunciar o dejar de hacer tal cosa. Entonces está en pasado, que era la pregunta que me hacía Lizeth. Mire, esto está en pasado, el phrasal verb es este, pero el verbo es el que tiene que sufrir el cambio, el segundo verbo. ¿Listo? No olviden que es el segundo el que sufre el cambio. Entonces por eso acá tenemos I gave up smoking 2 years ago. Entonces después de los phrasal verbs siempre vamos a utilizar también ing. ¿Listo? Entonces es importante que sepamos eso. Y most verbs that imply hobbies, emotions, and time. Entonces, verbos que implican como hobbies, como emociones o tiempo. Entonces, si vemos acá en la presentación, vemos verbos como like, hate, dislike, can't stand. Esos verbos implican como emoción. Hay unos que implican también como hobby, por ejemplo, enjoy, prefer. Y hay unos que implican como tiempo, por ejemplo, start, stop, continue, begin, finish, etc. Entonces, vean que esos verbos los podemos clasificar para que ustedes puedan como memorizárselos más rápido, porque ahí no hay ninguna otra regla que yo les pueda dar, ¿sí? La idea es que ustedes tengan que aprendérselos de memoria, pero pues para aprenderla de memoria todos esos, pues diría que es más fácil de pronto clasificarlos en categorías y que ustedes los puedan aprender así, porque pues no hay otra forma ahí. Entonces, por ejemplo, digamos, utilicemos el verbo enjoy. Entonces, lo vamos a utilizar acá en una oración. Diríamos, por ejemplo, ella, para que sea siempre con primera persona. She enjoys playing. Bueno, pongamos reading, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ahora sí tenemos. Entonces, vean que acá el verbo enjoy, estamos hablando de tercera persona. Presente, le debo colocar la S. Y el segundo verbo es el que se ve afectado. No olvidemos que el segundo es el que
debemos colocar con ing. Entonces, por eso acá, she enjoys reading books. Este verbo, por ejemplo, implica una emoción o un hobby. Ella disfruta leer. Entonces, como les digo, la idea es que a poquitos podamos irlos revisando cuáles son esos verbos. Listo, let's read some examples. Bueno, ustedes me van a ayudar acá a leer los ejemplos, los que quieran, y yo les voy dando puntos de participación. Entonces, el que quiera puede levantar la mano y leer un ejemplo. Okay, let's go with Liliana. Yes, Liliana, go ahead. Hi, teacher. I enjoy watching football on TV. Creo que es el primero. Excellent, perfect, very good pronunciation, Liliana. Thank you. Let's go with Andrea. Andrea, read the second example, please. I had traveling by coach. Okay, you pronounce hate and Hate. coach. Okay, coach. Excellent, thank you. Number 3, who wants to do it? ¿Quién quiere la número 3? Okay, Liliana, perfect. Go ahead. She started playing the guitar 2 years ago. 2 years ago. Ok, excelente. Entonces vean que acá tenemos verbo enjoy, ing, traveling, ing, playing, con ing. ¿Listo? Let's see some more examples. Who wants to read them? A ver, ¿quién me ayuda a leerlos? Ok, Muñoz Kimberly. Yes, Kimberly, go ahead. Hello, teacher. Hello. Teacher sería, he is training to Trying. quit smoking, right? Trying to quit smoking. Okay, excellent. Thank you, Kimberly. Liliana, yes, second example, please. Do you remember bullying? Uy, no sé decir esa. Just sandcastles. Sandcastle. Mhm. When we were kids. Okay, exactly. Very good, Liliana. Entonces, vean que tenemos acá quit smoking, segundo verbo. Remember building. Entonces, ahí podemos ver esos ejemplos frente a el gerundio. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a los infinitivos y vamos a mirar también unos tips para ellos. ¿Cómo podemos identificar esos infinitivos? Entonces el infinitivo puede tener dos formas. ¿Listo? La primera es algo que se llama bare infinitive, que es como un infinitivo que no tiene ningún elemento, sino son la palabra o el verbo solito, como vemos acá, see, hear, speak. Entonces no tiene ninguna partícula ni antes ni después, no le colocamos ing, nada, absolutamente nada. Eso le llamamos bare infinitive, y hay otro que vamos a llamar full infinitive, que es por ejemplo este, to play, to go, to work, que sí tiene algo antes del verbo, que es esta preposición to. ¿Listo? En este caso la vamos a utilizar antes del verbo. ¿Listo? Ese to lo colocamos antes del verbo. Y a eso se le conoce como full infinitive, infinitivo completo. Entonces, bare infinitive es cuando no tiene nada el verbo, y full infinitive es cuando sí tiene un to antes. Es acá lo que nos explican, vean. Bare infinitive, see, hear, speak, no tiene nada. Full infinitive, sí tiene un to antes de eso. Vamos a mirar primero full infinitive. Where are the uses? Pues, ¿cómo podemos identificar ese full infinitive? Number 1, after specific verbs such as, pues, así como lo vimos con los gerundios, hay unos verbos específicos que trabajan con infinitivo, ¿listo? Y hay que también tratarnos de aprender, porque pues ahí no hay una regla general para eso. Entonces tenemos estos de acá como want, agree, accept, refuse, reject, invite, decide, choose, plan, learn, hope, manage, achieve, promise, ask, offer, que van a trabajar entre otros, que pues no están acá, pero digamos que son los más comunes. Entonces, ¿cómo hacemos también para poder como tener tips? Así como lo tuvimos, pues digamos que un tip general sería most verbs that imply expectation,
expectation, desire, and plans. Entonces digamos que la mayoría de verbos, no todos, pero sí una mayoría de verbos que implican esto, como expectation, expectativa, desire, deseo o planes, pues van a tener ese to o full infinitive que llamamos. Entonces, por ejemplo, utilicemos con want, vea, want es querer, implica como deseo. Decide implica también como expectativa. Lo mismo choose, plan, learn, hope. Entonces podemos categorizar promise, ¿sí? Achieve, promise. Entonces implican como eso que les digo. Entonces utilizamos, por ejemplo, este want. Entonces acá vamos a un ejemplo. I want to learn German. Yes, entonces vean que acá dice I want to learn German. Entonces vean que en este caso el verbo want, que es querer, debe tener el que, la preposición to, o sea, el infinitivo completo como llamamos. ¿Listo? Entonces no olvide que el que se afecta es el segundo verbo, no el primero, el segundo. ¿Listo? Otro ejemplo, utilicemos este verbo hope o plan, mejor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, pongámoslo en pasado. Entonces, nosotros, we planned to go to Cartagena, for example. ¿Listo? Entonces tenemos ahí, we plan to go to Cartagena. Entonces vean que aquí también utilizamos el infinitivo. ¿Listo? Porque va después del verbo. Esto está en pasado, pero eso no afecta. Lo que importa es el segundo verbo, no olvidemos. ¿Ok? Listo. Entonces eso en el primer uso del infinitive, full infinitive, que es con los verbos. Entonces de a poquito comenzarlos a revisar. Let's see some examples. Vamos a ver quién me ayuda a leerlos. Who wants to read the examples? Any volunteer? Okay, let's go with Liliana. Liliana, read the first, please. When I grow up, I want to become, uy, no sé, profe, musical. Okay, musician. Okay, excellent. Thank you, Liliana. Let's go with Andrea. Andrea, number 2. Teacher, no sé pronunciar la segunda palabra. ¿Offered? No. Offered. 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 Okay. He offered me a cold beer, but I refuse to drink it. Okay, excellent. Very good. Thank you. Let's go with Kimberly. Kimberly, number 3. Okay, teacher, sería he invited me to go for dinner, but he didn't have the time. Okay, let's you pronounce invited. Invited. Y acabas a pronunciar but I didn't, el resto lo pronunciaste. Ok, excellent, thank you, Kimberly. Entonces vean que acá tenemos, por ejemplo, want, que era el que vemos en el ejemplo, va a utilizar el infinitivo, I want to become, refused, vean que to drink, no olviden que el segundo verbo es el que se afecta, to go, invited, también funciona con infinitivo. Entonces, let's see some other examples, veamos estos otros, somos 3. Very quickly, who wants to read them? ¿Quién me ayuda a leerlos? Liliana, yes, go ahead. I was raining heavily. Heavily. So he offered to dry my home. I Me? no sé. Yes. Excellent, thank you. Let's go with Edith, number 2. When they finish, he planned to go to university. Okay, you pronounce high school in this case. Okay, thank you, Edith. High. High school. Okay, and let's go with Orozco Jane, no, excuse me, Orozco Diana. Yes, Diana, go ahead. Hi, teacher. After Hello. working for many hours, they managed to get to the top
the top Mhm. of the mountain. Of the mountain. Okay, you pronounce mountain in this case, and in here you pronounce managed. Managed. Okay, excellent. Bueno, entonces vean que acá tenemos este offer, lo mismo, plan, lo mismo, tiene infinitivo, manage, lo mismo. Entonces vamos a utilizar en esos casos los infinitivos. También cuando después de los adjetivos, como dice acá, in the structure it is plus adjective plus full infinitive. Entonces, pero digamos para que lo tengamos en cuenta después de los adjetivos, entonces aquí completemos nuestro segundo tip. Entonces, after adjectives, también vamos a utilizar ese to. Listo, como por ejemplo aquí, vamos a mirar. See some examples with this. Second. Listo. So acá tenemos in the structure, it is plus adjective. It's nice to see you again. It was hard to say goodbye after the holidays. Entonces vean que aquí en este caso, este nice es un adjetivo, este hard es un adjetivo, los verbos van a estar con infinitivo. Entonces es bueno verte. Entonces vean que es nice to see you. It was hard to. Entonces fue difícil decir adiós. Entonces vean que acá también aparece el to. Entonces hay expresiones como it's nice to, it's hard to, it's difficult to, it's easy to, it's important to, etcétera, etcétera. Hay muchísimas expresiones que utilizan adjetivos y lo que tenemos que entender es que después de ese adjetivo, el verbo que utilicemos va a ir con el to. ¿Listo? También va a pasar con, por ejemplo, I am plus adjective, pues porque es un adjetivo. Entonces también vamos a utilizar el to. For example, I'm sorry to, I'm surprised to, I'm pleased to, I'm glad to, I'm happy to, I'm amazed to, I'm delighted to. Entonces vean que en todos los casos también vamos a utilizar el infinitivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son adjetivos. Sorry, surprised, todos esos son adjetivos. I'm sorry to tell you, lamento decirte, I'm surprised to see you, etc. I'm happy to be with you, etcétera, etcétera. Entonces vamos a utilizar el infinitivo en esos casos también porque son adjetivos. Let's just read some examples in here. Aquí me ayuda a leerlos. Liliana, yes. We were surprised to have an unexpected guest in our house. Okay, perfect. And read this, please, y ayúdame con este de una vez. El que está en rojito, teacher. Yes, 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 please. Oops, I'm sorry to hurt you. Okay, excellent. In this case, you pronounce unexpected guest. Unexpected guest. Okay, Liliana, excellent. Entonces vean que acá estamos viendo surprise to. Estamos utilizando el infinitivo. I'm sorry to hurt you. Lamento herirte. Entonces utilizamos el to. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería como lo del infinitivo o full infinitive que llamamos. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro que es el bare infinitive, que era el que veíamos al principio, que es el que no va a utilizar ni el to ni el ing. Entonces, ¿cuándo utilizamos o con qué utilizamos ese bare infinitive? After the modal verbs can, must, should, etc. Eso lo habíamos visto ya como hace unas 3 clases. Lo de modales, entonces, habíamos dicho que los modales no utilizan ni to ni ing. Entonces, por ejemplo, acá vean que he can speak Spanish. Entonces, acá después del modal can, el verbo no le va a poner ni to ni ing. El verbo queda en su forma solita o bare infinitive, que vamos a llamar en inglés. ¿Listo? Bare infinitive es que no le va a pasar nada al verbo. El verbo no cambia. ¿Listo? No tiene ningún cambio. O este otro, you mustn't smoke in a hospital. Lo mismo, tenemos el must, este negativo. Este verbo no va a cambiar. ¿Listo? No va a cambiar, queda igualito. ¿Listo? Entonces, por eso, en los modales no vamos a utilizar, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de modales no vamos a utilizar ni to ni el ing. ¿Listo?
Y lo segundo es after the verbs let and make. Después de los verbos let, que es dejar, y make, que es hacer o forzar. En este caso, no vamos a utilizar tampoco el infinitivo con el to ni con el ing, nada de eso. Simplemente vamos a dejar el verbo solito. I was really sad that my parents don't let me go outside in the night, but then I met a friend whose dad turns off the Wi-Fi at 11 p.m. Entonces acá vean que let me go en este momento no utiliza ningún, ni el to ni el ing. El verbo está en su forma normalita, solito, ¿listo? Y acá en este ejemplo, I can always make you smile. Vean que make y smile no tiene ni ing ni el to antes de eso. Entonces con estos verbos let y make no vamos a utilizar ningún tipo de elemento ni partícula para el verbo. ¿Listo? Bueno, entonces esa sería como la explicación de manera general. Entonces retomemos rápidamente lo de infinitivo. Recordemos que hay dos tipos, uno que es bare infinitive, que es donde no se utiliza nada, y un full infinitive, que es donde sí utilizamos el to antes del verbo. En los infinitivos completos o full infinitive, pues hay unos verbos específicos que podemos decir que la mayoría implican estas tres cosas: expectativa, deseo y planes. También después de los adjetivos utilizamos el infinitivo, como lo veíamos acá en la presentación, ¿cierto? De los adjetivos lo vemos. Y por último, no olvidemos que los infinitivos que no utilizan nada generalmente van o después de los modales o con los verbos let y make. Esto será como para redondear la explicación. Yo sé que el tema es un poco complicado, como les digo, pueden dar muchas preguntas, pues igual lo tratamos de abordar de la manera más simple, pero pues igual si es necesario que ustedes puedan mirar los recursos adicionales, como por ejemplo el de la misma, el de acá, el de las cartillas que tienen, ¿listo? De los ebooks. Acá pues vamos a encontrar también algunos ejemplos y una pequeña explicación. Dice gerunds and infinitives. Aquí vamos a mirar, véanlos aquí, ¿listo? Vemos unos ejemplos y unos verbos y cómo pueden utilizar. Entonces, ahí también podemos complementar. Y también en la misma plataforma nos vemos que en los videoclases, pues acá aparece gerunds and infinitives y el de contents and containers, que fue el que arrancamos la clase. Hoy no podemos cubrir el tema de phrasal verbs porque pues son 3 temas para una clase, no alcanza el tiempo. Entonces vamos mirando. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, dudas, questions, doubts. Bueno, entonces parece que no hay duda. Entonces let's do this exercise to see if you could understand the general information on the topic. O sea, sí quedó un poquito claro al menos el tema. Let me share the exercise. So what's the idea? You click on the exercise here and you have this gerunds and infinitives. Read the sentences and choose the correct form. Okay, the idea is you read the sentence and you choose either gerund or infinitive depending on the first verb. Don't forget this is the first verb. No olviden mirar el primer verbo. This is, for example, I enjoy. So you see, in this case, enjoy works with gerund. So the verb takes ing. Yes, ing. In this case, I go and choose I enjoy watching. This is the correct. You continue choosing, and when you finish, go finish, check my answers, and you can send the screenshots. Ve que pueden enviar el pantallazo con el ejercicio, o si quieren ahorita pueden participar leyendo la oración. Okay, we'll have 5 minutes to do the exercise. 5 minuticos, I'll be right back. Vuelvo con ustedes.
Okay, time is up. Let's see if somebody wants to participate. Remember, raise your hand and read the sentence with the answers. No olviden, los que quieran pueden participar, leen la oración y pues se adjudican unos punticos de participación. Entonces, any volunteer? Let's start with Lisette. Yes, Lisette, number 2, please. Yes, Lisette. Mi brother has... ¿Me escucha, profe? Yes, I can hear you. Mi brother has wear pink clothes. In this case, you pronounce my, no olvides que acá es my. Aquí vas a pronunciar hates y la pronuncias como clothes. Clothes. Okay, thank you, Lisette. Very good. Clothes. Thank you. Let's go with Andres. Andres Castellanos. Yes, Andres. Hi, teacher. What number 3? Number 3, please. Yes. I would like to go to the carnival in Rio. Okay, excellent. Thank you, Andres. Very good. Let's go with Liliana. Liliana, number 4, please. Before my little sister went to see the clothes. Okay. You see the clowns. Did you pronounce doesn't? Doesn't, in this case, the negative. Excellent, Liliana. Andrea Rativa. Yes, Andrea. Number 5. I hope to see the Macy's. Teacher, ¿cómo se pronuncia la larga? Thanksgiving. Thanksgiving Day Parade someday. Okay, excellent. You pronounce parade. Listo. ¿Cuál de las dos me dijiste? Qué pena que no te escuché bien. To see or seeing? To see. Okay, Andrea. Perfect. Thank you. Let's go with Liliana. Liliana, number 6, please. Did you enjoy marching in the parade? Pronounce parade. Okay, excellent. Kimberly, number 7, please. Kimberly. Okay, teacher. Entonces, sería, do you promise to meet me after the parade? Okay, to meet me after the parade. Okay, Kimberly, thank you. Let's go with Correa. Paola. Yes, Paola. Go ahead. Where did you learn dancing the samba? Okay, from the samba. Let's go with Andrea. Andrea Rativa. Yes, Andrea, number 9. At these festivals, I really want to try new foods. Okay, Andrea, you pronounce try. In this case, you said try. Okay, perfect. And number 10, let's go with Naranjo. Naranjo Juliet. Yes, Juliet. Yes, Juliet. ¿Me escuchas, teacher? Yes. Okay. Parades are nice, but I can't stand in a crowd. Okay, pronounce bean in this case. Okay, perfect. Liliana, ¿quieres corregir alguna o? Teacher, number 8 is where did you learn to dance? Okay, let's see now, but let's check and see if it's correct or not. And of course, everything is perfect, okay? Very good. Bueno, muy bien. Entonces, pues parece que quedó de manera general claro el tema. Como les digo, es un poquito difícil, pero pues de a poquito ustedes pueden ir revisando también los contenidos allá al aula. Good. Bueno, entonces para cerrar, vamos a explicar ya lo del tercer corte, cómo va a funcionar y lo del examen, que es, digamos, el punto clave de este tercer corte. Entonces, bueno, inicialmente, pues recordar los de esta semana, que estamos en la unidad 3.1,
No olvidemos el ebook que ya les mostré, Stop Forgetting, las 3 videoclases que nos ayudan, que es desde Gerunds and Infinitives, que fue el tema que vimos hoy, Contents and Containers, que también lo vimos al principio, y Phrasal Verbs, que ese sí no lo podemos ver para que pues como vocabulario lo podamos trabajar. Y Games, pues está este de Containers, que complementa lo que es también el vocabulario. Y pues no olvidemos que ya hacemos lo de la unidad 3.1, en este caso hasta el día de mañana máximo, para arrancar la 3.2 la próxima semana. También tengamos en cuenta pues que en la agenda del curso, en este momento estamos iniciando en la primera semana del tercer corte. Sí, acá pues nos vemos que están las fechas y yo les envío un recordatorio en un mensaje desde esta fecha, July the 24, desde el 24 hasta el 26, que es nuestro examen final. Entonces, recordemos también que entre las notas, el examen final tiene prácticamente la nota que nos da la aprobación de este tercer corte, que es, acá pues nos dice que es el 30, pues realmente es un 27%, y el 3% restante es de las unidades, pero para poder yo abrir el examen, pues evidentemente tengo que hacer las unidades. Entonces, si yo no hago eso, pues no puedo abrir el examen y puedo perder el corte, y eso también puede significar perder el módulo, porque pues es un 30% de la nota. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Entonces vamos a hablar del tema del examen para que ustedes sepan desde hoy cómo tienen que enfrentar el examen, y como unos tips y unas pautas que vamos a ir dando no solo hoy, sino durante las siguientes clases. Okay, the final exam is online. The date is August 26 from 8:30 a.m. to 8:30 p.m. Entonces, como se les había indicado desde la primera sesión, el examen final va a ser el 26 de agosto con fecha única. Desde las 8:30 hasta las 8:30 va a estar habilitado en la plataforma para que usted pueda presentar su examen. Tengan en cuenta pues que dentro de esa franja usted escoge 70 minutos y esos 70 minutos pues va usted a aplicar su evaluación. Por favor, si tiene, yo les había dicho desde un principio, por favor no vayan a ocupar ese espacio, ese día no lo agende. Si tiene una cuestión laboral desde ahora, incluso desde antes yo les dije que pudieran reservar esa fecha con sus empresa o lo que sea para que pues, les permitan al menos 70 minutos de su tiempo entre las 12 horas que se les dan para que usted presente la evaluación. Bajo ninguna circunstancia se van a abrir nuevamente el examen, que es que tuvo un problema, no. Todos esos problemas usted lo debe canalizar con asuntos estudiantiles, ¿listo? Si de pronto llega a tener alguna situación fortuita o algo así, pues es con ellos, no conmigo, por favor. Por eso hago la aclaración desde hoy. No estoy autorizado desde la coordinación a abrir ningún examen ningún otro día. ¿Listo? Entonces, por favor, programen esa fecha con anticipación y verá que no vamos a tener ningún problema. Entonces, ojalá que tengan muy claro eso. The test can only be taken on August 26. Please ensure you are in a location with good internet connectivity or use a wire network cable. You only have one attempt to take this. Ya les dije, 26 de agosto. Por favor, asegúrese de que donde usted vive, pues cuente con una buena conectividad a internet. Si de pronto tiene algunos problemas en el lugar donde vive, pues tenga plan A, plan B, plan C. Plan A, pues en mi casa con cable o con el internet, el wifi, etcétera. Plan B, datos, comprar datos y tenerlos por si algo. Plan C, si buscar una ubicación cercana, un amigo, vecino, café internet, familiar que le pueda permitir a usted realizar el examen, pero por favor no quiero excusas de no tenía internet, no pude hacer el examen, porque eso no se va a tener como justificación. ¿Listo? Entonces vaya como previendo ese tipo de situaciones. Ya les conté requirement, complete units 1.1 to 3.5, entonces completar todas las unidades, al menos el 80% de todas esas unidades debe estar la nota sobre 4 para poder usted acceder al examen del 26 de agosto. Recommendations for the final exam: start preparing early, create a study plan, practice with past exams, collaborate with peers, stay organized, practice mindfulness, read instructions carefully, manage your time.
Aquí pues la idea es que usted se prepare desde ahora, pues, o incluso desde antes, la idea era que usted estuviera preparándose, que cree como un plan de estudio, que practique con exámenes, porque yo sé que ustedes tuvieron o han tenido la oportunidad de hacerlo, el inglés 1 también lo hicieron, entonces esto no es un tema nuevo. Que se colabore con compañeros que de pronto usted sepa que saben, pues que se pueda ir acostumbrando a la dinámica del examen, que se mantenga organizado, practique hábitos de su mente, de estudio y demás, porque pues eso le va a servir no solo para esta prueba, sino para la prueba real que ustedes van a enfrentar, la prueba SAR Pro. Recuerden que inglés es un requisito de grado, entonces las personas que están sobre todo en licenciatura, si no logran el B1, el nivel B1, pues no van a poderse graduar y van a tener su diploma retenido hasta que logren ese requisito. Leer las instrucciones, obviamente, y hacer un manejo de su tiempo. Remember, preparation is key to success. Stay confident, believe in yourself and do your best. Good luck. No olvide que la preparación es la clave para todo, para el éxito. Es confiar en usted, creer en lo que usted puede hacer y hacer lo mejor de eso. Listo, no olvidemos que son 70 minutos que se van a dar para eso, 55 preguntas de ese examen, listo, son 7 partes. Nosotros en la siguiente clase ya abordaremos unos tips para las partes 1, 2 y 3, en la siguiente clase 4 y 5 y en la última clase que tendremos 6 y 7. Entonces nosotros vamos a dar estrategias, creo que ustedes no, como les digo, esto no es un tema nuevo, ya ustedes lo han venido trabajando desde inglés 1, incluso desde inglés, desde el primer nivel de inglés, que es introductorio, también ustedes alcanzan a ver todo esto. Pero pues es bueno que lo ejercitemos, que lo recordemos, que estemos en práctica, porque pues eso es lo que, como decía antes, eso es lo que nos va a dar el éxito de los resultados. Listo, entonces ahí están los ponderados de cada uno de las partes, para que lo tengamos en cuenta. Igual, como les digo, entraremos en detalle la próxima semana frente a la parte 1, 2 y 3. Entonces acá están los tipos de preguntas, la naturaleza y los números, como preguntas con imágenes, la segunda parte emparejamiento, tercera completar la conversación, cuarto complete con la palabra, quinto preguntas de lectura simple, sexto preguntas de lectura interpretativa, séptimo preguntas de lectura y selección de palabras. Entonces, pues aquí está de manera general, pues como les digo, ya dentro de 8 días miraremos en más detalle ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, pues eso sería prácticamente lo más importante del examen. Se les dice desde hoy, pues para que ustedes tengan el tiempo suficiente de preparación y demás. Y pues ya las recomendaciones que les hice del aula. También, por último, no olviden que ya les subí sus notas del segundo corte. Acá, donde dice Issues, ustedes pueden ver sus notas para que por favor las verifiquen y si hay alguna anomalía me la haga saber ahorita terminando la sesión. ¿Listo? Entonces no sé si haya preguntas finales, questions, doubts. No, teacher. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a hacer llamada a asistencia y si hay alguna pregunta personal o algo, por favor, está pendiente ahí y yo ya le colaboro al final de la sesión. Voy a hacer llamada a asistencia. No olviden que los que participaron automáticamente quedan con su asistencia y los que no, por favor, deben o en el micrófono o en el chat colocar su asistencia. Entonces, Valentina Blandón. Presente, profe. Blanca Camacho. Andrés Castellano. Presente, profe. Lice Chiquillo. Blanca, ¿y por qué no me contestaste antes cuando te llamé? Te llamé como 2 veces para que participaras. Es que tenía inconvenientes con el micrófono, pero yo participé acá por el chat. Ah, bueno, Blanca, listo. Bueno, te recomiendo entonces, porfa, si te llamo a la vuelta, por lo menos que tengas la cortesía de decirme en el chat, profe, no tengo esto, porque eso pues se ve un poco feo a veces que uno hable con alguien y no le conteste. Listo. Lisa Chiquillo, thank you for your participation. Paola Correa, thank you for your participation. Miguel Forero, thank you. Luz Gamba.
Ok, Alicia García. Juan Guerrero. Miguel Molina. Kimberly, thank you for your participation. Juliet, thank you for your participation. Liliana, thank you for your participation. Diana, thank you for your participation. Tania Pachón. Daniela Peña. Ramírez, thank you for your participation. Andrea, thank you for your participation. Noel Santos. Angie Tudela. And Edith Villarraga, thank you for your participation. Entonces me quedo pendiente. Angie Tudela, Daniela Peña, Tania Pachón, Miguel Molina, Juan Guerrero, Alicia García, Luz Gamba y nadie más. Listo, entonces, si hay alguna pregunta que quede atento un par de minutos. Ok, listo, Noel. Ya lo tengo acá en cuenta. Thank you, Noel. Y ya lo tengo listo, Noel. Okay, so thank you and see you the next class. Have an excellent weekend and bye-bye. See you around. Take care. Listo, entonces hay preguntas. Esperamos un segundito. ¿Es algo general o particular, Kimberly? Profe, no, algo puntual del examen. Solamente quería preguntarte, pues de acuerdo a lo que tú diste en ese orden de ideas, es decir, que no solo tendríamos un intento y es el que hagamos en el transcurso del día, ¿sí? Para presentar el examen. Sí, señora, exactamente. Entonces, por eso hay que estar con mucho cuidado ese día y pues hacer la preparación. Igual, como les digo, estaremos trabajando las partes como para recordar y ya pues ustedes por su cuenta que también pueden echarse una revisadita de eso. Listo, Ok, Kimberly. teacher, thank you. Listo, Noel, ¿es algo personal o es algo general? ¿O es lo de la asistencia? Bueno, no, yo ya le tuve en cuenta la asistencia por si algo. Okay, thank you and have a nice weekend. See you. Bye bye. Take care. God bless you. Bendiciones. Bye bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye bye. Thank you, teacher.